Y continuamos con más noticias relacionadas a la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador y a la situación que atraviesan los guías penitenciarios. Ayer aquí en Corape Digital TV tuvimos la oportunidad de entrevistar al abogado de la Asociación de Servidores Penitenciarios y él hablaba en este caso de la falta de garantías que el Estado no ha otorgado a los servidores penitenciarios, que no cuentan con armamentos ni con radios de comunicación, que no cuentan con armas en este caso para realizar su trabajo a la interna de las cárceles. Y hace tan solo pocos minutos desde los servidores penitenciarios se brindó detalles de un habeas corpus por omisión del SNAI, que en este caso habían presentado por la situación de los guías penitenciarios que estuvieron retenidos en varias cárceles del país. Recordemos también que el gobierno había anunciado la liberación de todo el personal penitenciario tras varios días sin conocerse detalles de sus condiciones y donde también un guía falleció. Así que vamos de inmediato a escuchar los detalles que nos cuenta nuestra compañera Verónica Rivadeneyra. ¿Qué nos puedes comentar a esta hora del día? Nos encontramos en este momento en la rueda de prensa de los abogados de los guías penitenciarios. Los abogados están mencionando que ha existido una omisión del Estado y que no hay las suficientes garantías para trabajar. Escuchemos las declaraciones del abogado de los guías penitenciarios. Hemos tenido que pasar esta lamentable pérdida humana de uno de los servidores penitenciarios para que escuchen la voz de los desprotegidos y los abandonados en el sistema carcelario. Es lamentable y nosotros exigimos y solicitamos que se cumpla la sentencia y la resolución de la jueza en todas sus partes. Para conocimiento de la ciudadanía, es importante también mencionarles que la señora jueza, al establecer la vulneración de los derechos y la omisión por parte del Estado, exigió reparación integral al Estado ecuatoriano y al SNAI específicamente en 3 puntos. El primero va enfocado en que se dé atención oportuna e inmediata, atención psicológica y médica. ¿Por qué? De lo que nos hemos informado, dentro de los rehenes que se encontraban en las cárceles, también existían personas que estaban en periodo de lactancia. Sin embargo, no se dieron las garantías respectivas y se exige que inmediatamente se cumpla. En segundo punto, también ha dispuesto que el SNAI presente las garantías necesarias para poder mejorar el desenvolvimiento laboral de cada uno de los funcionarios. Y en tercer lugar, ha dispuesto que la Defensoría del Pueblo sea quien esté encargada de vigilar todo este proceso para poder garantizar nuevamente los derechos ya vulnerados y lo que viene de aquí a futuro de todos los servidores penitenciarios. ¿Qué contempla la reparación integral, además de lo que usted dice de lo médico y psicológico? ¿Hay algún tema económico también? No se ha dispuesto por parte de la jueza un tema económico. Nosotros en su momento no solicitamos ningún tema económico y es importante también decir a la ciudadanía, nosotros en el habeas corpus no apuntamos a pedir la libertad porque coherentemente sabíamos que estaban retenidos por personas privadas de libertad, más no por el SNAI. Pero sí, la jueza nos dio la razón, la justicia nos dio la razón al establecer la omisión del Estado y no dar todas las garantías. Solo el guía que falleció, ¿qué tipo de daños también tienen los guías liberados? Sí son 158 y si nos pueden relatar el estado de salud de ellos y justamente en cuánto tiempo les están pidiendo reincorporarse y si es a las mismas cárceles. La información ha sido muy escasa de compañeros y de personas que están en el medio. Tenemos conocimiento que hay un compañero en la provincia del Oro, en Machala, que fue ingresado al IES desde el día sábado y todavía no es atendido. Sé que tiene una fractura, tiene heridas de bala y todavía no ha sido atendido. Entonces es importante también hacer un llamado a todas las instituciones del Estado para que puedan en algo reparar el daño causado y den las atenciones debidas en su momento. ¿En qué circunstancias fue la muerte del guía en la cárcel de Machala? Porque no simplemente informó que se había fallecido y no dio las circunstancias. ¿Fue asesinado por los presos o cuáles fueron las circunstancias de esa muerte? Esa es una incógnita que todavía tenemos nosotros. No se han pronunciado oficialmente. Sé que acudió de Medicina Legal, pero tampoco Fiscalía. No sé si ya realizó las investigaciones respectivas. La institución a quien le corresponde mencionar qué pasó realmente luego de una investigación será Fiscalía. No tenemos mayor asunto, mayor noticia de lo poco que comunica el SNAI. No sé si Carlos o Rebeca han conversado con sus compañeros, nos pueden relatar qué les contaron, por favor. Sí, se
Buenos días, mi nombre, bueno, soy el agente de seguridad penitenciaria en grado segundo, Carlos Ordóñez. Muy buenos días a todos. Referente a su pregunta, pues claro que sí hemos conversado directamente con nuestros compañeros. Es triste, ¿no? Se les ve una afectación, diría yo, sin ser técnico, pero psicológica, una afectación totalmente, en algunos casos, claro, médica, físicamente están mal. Pero psicológicamente, como ya lo dijo el doctor, no solo los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, también sus familias. Hay muchos casos, están analizando hasta hoy, conozco de 2 renuncias ya presentadas por los compañeros que fueron retenidos o restringidos su libertad. Están analizando a los demás compañeros, ya las familias no quieren que trabajen aquí. Es muy lamentable porque sin el apoyo familiar y hasta a veces es congruente con las cosas que pasan, ¿no? Mi familia, yo pienso que en mi caso hubiese dicho lo mismo hasta aquí. Ya no des tu vida, tus años. Tristemente el Estado no apoya en nada. ¿Qué pedían los presos? Porque por algo les retienen. ¿Les dijeron cuáles son los pedidos? Porque hubo... Los compañeros directamente no nos han dicho, ellos estuvieron en unas condiciones bastante difíciles, no es que se comunicaban con los PPLs, no había, no, nada de eso. Y obviamente pues las entidades de seguridad sabrán decirnos, porque eso es algo también de que tenemos que exigir. ¿Por qué le secuestraron? La vida de un compañero se perdió tristemente y yo seguiré diciendo, el Estado mucho esperó, 6 días para que haya la liberación. Entonces sí estamos bastante dolidos, hasta cierto punto llenos de ira por el tratamiento que le da el Estado, ¿no? Y luego todo lo que pasa en los centros de privación de libertad es culpa del servidor penitenciario, que no es así, hasta el cansancio. Se ha demostrado que sin nada se ha hecho la labor por muchos años. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Con estas acciones constitucionales. Yo creo que la lucha recién empieza. ¿Pero por qué? Por dignificar una labor muy importante en nuestra sociedad. Es sumamente importante. Mire que la custodia de presos viene desde siempre. Entonces queremos dignificar esta labor. Estemos nosotros o no estemos nosotros, pero que esa labor se dignifique. ¿Qué es lo que se necesita? ¿De cuántos guías estuvieron retenidos? Ayer el gobierno en un comunicado hablaba de 201 guías que fueron liberados. ¿Ustedes ya tienen un registro real de cuántos? Hasta hoy le hemos pedido al SNAI, bueno, tenemos lo que se ha enviado, que nos diga cuántos mismos fueron. Extraoficialmente el aproximado son 200 servidores. Obviamente, entre servidores del cuerpo y administrativos, fueron 200 servidores aproximadamente. Pero, a ver, algo que decir. Nosotros apenas somos 2.700 servidores del cuerpo de seguridad a nivel nacional. Creo que tránsito aquí en Quito es mucho más que nosotros a nivel nacional. Divididos en 3 guardias, en 3 servicios. Quiere decir que más o menos con vacaciones, etcétera, trabajamos 850 por cada guardia en un horario. Quiere decir que 850 custodian a una población de más o menos 35,000 privados de libertad. Obviamente, nadie ha dicho, no, el SDAI no ha dicho hasta ahora, por favor, que les den el tratamiento y tras la valoración psicológica, médica, vuelvan a sus trabajos porque ya están aptos. Nadie se pronuncia en tal sentido. Entonces, ¿a qué obligan al servidor? A que, claro, como pertenece a una guardia, y si ustedes revisan nuestro reglamento y el COESCOP, 3 guardias que usted no justifique es gracias. Y nadie nos va a justificar por este tema. Entonces, mis compañeros ahorita están obligados a presentarse a laborar en el turno que estén. Si a ellos les tocó hoy, aquí son turnos de 12 horas. Si les tocó hoy, pues hoy tienen que presentarse. Si les tocó en la noche, tienen que presentarse en la noche. Si les toca mañana, tienen que presentarse. No hay documento hasta ahora que les nadie diga, no, primero valoremosles, a ver qué mismo está pasando. ¿Están aptos o no están aptos? Vuelvo y repito, lo que hemos conversado, no están aptos para regresar. Muchos ya no quieren saber ni
ni de vestir el uniforme. Muchos tienen miedo. Me imagino que volvieron a pasar la misma situación, porque no es la primera vez que retienen guías penitenciarios en las cárceles. Entonces, supongo que algunos volvieron a repetir la experiencia, ¿no? Exactamente no tengo ese dato, pero pienso que puede ser de esa manera. Puede ser de esa manera, pero con la contundencia o cómo se manejaron en esta retención, claro, hay secuelas mucho más graves, mucho más graves. ¿Por qué cree que demoraron tanto tiempo? Porque en casos anteriores es 1 o 2 días y se empieza a liberar. Hoy se demoraron como 6 días, casi una semana. Bueno, eso ¿Cuál es su también. opinión? No, de mi parte, y no desde la victimización, no, sino que es eso, al Estado muy poco le preocupa, esta labor. O sea, miren qué importante es que nuestras cárceles haya rehabilitación, sean bien manejadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo empieza por la seguridad. Yo para un eje de tratamiento, para darle cualquier tratamiento a un privado de libertad, obviamente empiezo con seguridad, porque ahí va a estar seguro el espacio. Pero yo sí pienso que es eso. Al Estado le despreocupa esta labor muy importante que hay en el país. Esperemos de ayer para adelante pues las cosas cambien. El paso que se dio gracias a los abogados aquí presentes pues nos llena de mucha esperanza. No queremos nada más allá de lo que necesitamos para poder trabajar bien. Es tan simple como eso. Ustedes, por ejemplo, para hacer bien su trabajo necesitan cámaras, necesitan un micrófono. ¿Cuáles son las principales necesidades que ustedes tienen, que viven a diario, que usted nos pudiera contar un día a día? ¿Y cómo se ven ustedes frente a los detenidos, que ellos tienen armas, incluso que en los videos asoman hasta nuevas? Y ojalá pues ya controlen eso y puedan extraer todo. A ver, ya lo hemos dicho. El servidor del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia trabaja, o lo único que tiene para trabajar es su experiencia, su inteligencia y sus manos. Nada más. Logística no hay, equipamiento no hay, y equipamiento yo me refiero a equipamiento de protección, un cinto, un chaleco, un casco, un escudo para poder intervenir. Armas no hay en el 2021, ya lo dijimos también, el SNAI entregó todo el armamento al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora me pregunto por qué. 3 años sin armas. Hasta ahora me pregunto claro, no es que antes haya habido, wow, el armamento y que hayamos tenido, no, pero teníamos alguna herramienta para poder trabajar. En ese sentido, pues, exactamente, somos un carpintero sin su cincel, sin su martillo. Entonces lo que pedimos es eso, lo que siempre hemos pedido es eso, poder trabajar con lo que necesitamos, nada más. Por ejemplo, que haya un principio de igualdad. ¿Cómo es posible que todas las entidades del COESCOP empiecen con un salario, pero el agente de seguridad penitenciaria sea el que menos gane de todos? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una carrera de 40 años? Ya dijo el Ministerio de Trabajo, claro, en un informe que nos envió. La carrera del agente penitenciario es penosa, es peligrosa, es tóxica y en ambientes insalubres. Con todo ese riesgo, tenemos una matriz de riesgo totalmente alta, con todas esas situaciones que no se considere por lo menos darnos lo necesario. Mire que nosotros tengamos el valor, yo creo que no cualquier ecuatoriano puede tener el valor de ponerse el uniforme y sin nada entrar a los centros de privación de libertad y apoyar y cuidar y evitar que haya muchas cosas. Yo tengo compañeros que ya tienen 30 años de servicio, más de 30 años de servicio con carreras intachables y no se les reconozca por lo menos en alguna situación. Entonces sí es bastante difícil. Rebeca, usted ha conversado con las compañeras y las mujeres que estaban retenidas. ¿Cuál ha sido la experiencia que les han comentado a usted desde el tema de ser mujer y estar retenida en las cárceles por preso? Muy buenas tardes con todos, soy Rebeca García. Directamente no me he podido comunicar con las compañeras, pero sí he tenido el apoyo de todas las compañeras, me han hecho llegar los mensajes de texto. Estamos aquí al frente, no de la asociación, sino de todos los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Queremos dejar un legado a nuestras nuevas generaciones.
Queremos que el Estado ecuatoriano apoye al servidor. Sabemos que la sociedad nos cataloga como lo peor, que somos cómplices de los delincuentes. Lo peor es el sistema penitenciario. Pero no se dan cuenta que vestir un uniforme, tanto el ser mujer y el ser hombre y estar dentro de los privados de libertad, todos los días es difícil. Entonces, para nosotros, los uniformados penitenciarios, sí necesitamos las diferentes herramientas para trabajar. Igual en calidad de mujer, necesitamos un apoyo porque muchas son madres, están en lactancia, las compañeras que estuvieron secuestradas igual eran lactantes. Nunca nadie se preocupó por sus niños, por sus familiares. Dentro de la ley del uso legítimo de la fuerza dice clarito el artículo 61 del tratamiento psicológico que debe dar tanto al personal uniformado como a su familia. El núcleo familiar es muy importante. Desconozco si el SNAI ha tomado contacto con las diferentes familias, porque la afectación no es solo para el servidor penitenciario, es para sus familias también. Doctor Sánchez, por favor, ayúdeme con una de las resoluciones de la jueza, en donde manda que el defensor del pueblo actúe, y la acción del defensor del pueblo, ¿qué se debería de considerar frente a este reconocimiento, ahora sí, de la existencia de los servidores penitenciarios? Buenos días con todos. Efectivamente es importante porque, como conocemos, la Defensoría del Pueblo, a través del Defensor del Pueblo, es la entidad máxima en el Estado ecuatoriano que vela por los derechos humanos y por el cumplimiento de todas las garantías en el tema de derechos humanos. En este caso, es evidente que la jueza, si concedió el habeas corpus, es porque consideró que existe una violación a los derechos humanos, y hemos dicho varias veces cuál. ¿Por qué es importante esto? Porque gracias a que interviene una tercera institución, porque caso contrario seríamos nosotros como abogados representantes de la asociación exigiéndole a la jueza y exigiéndole al SNAI que cumpla. Sin embargo, en este caso va a entrar, ya hemos conversado con algunos representantes de la Defensoría del Pueblo, a fin de que den el seguimiento necesario y sobre todo que esta sentencia no quede en letra, sino que sea efectivamente cumplida. Este es el momento oportuno y eso hemos conversado con nosotros. Por eso es cuando nos preguntaron si no pedimos una reparación económica al SNAI. Ese no es el objetivo. El objetivo es que todos los miembros del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria tengan las herramientas necesarias. Y así lo dijo la jueza, que se le exige al SNAI que tome todas las medidas necesarias tendientes a que esto no vuelva a pasar. Es una pena que hayamos tenido que tener 200 personas secuestradas, muchos heridos, muchos maltratados, una persona fallecida incluso. Entonces, este es el momento oportuno, creemos nosotros, para que el Estado tome los correctivos necesarios, para que esto no vuelva a pasar, porque eventualmente se acabarán los estados de excepción. Los militares se retirarán de las cárceles y volverán los agentes de seguridad penitenciaria a proteger, entre comillas, las cárceles sin ningún solo elemento o herramienta que se los permita hacerlo. Y pasarán meses, un año, un poco menos, y esto se volverá a repetir. Al hablar de herramientas, la fuerza también toca del doten de armamento. No, ella específicamente no indicó que les doten de armamento, pero que se les dé todo lo necesario para que puedan cumplir su labor y no se ponga en riesgo su integridad física. Y es un tema lógico. Si entran sin la protección que ya nos han dicho los agentes que están aquí, es evidente que cómo controlan. Con sus manos, si se vienen 10, 40 personas, 30, 100 personas de encima, ¿con qué se protegen? No tienen ni siquiera radios de comunicación para que al menos den la alerta a los de afuera. Vean, se están amotinando, huyan, tomemos precauciones, tomemos medidas en este momento. Gas lacrimógeno, gas de dotación, alguna cosa que les permita de alguna forma aplacar cuando las personas se están exaltando. No más en esta sala, ¿cuántas personas estamos? Que 10 se vengan contra 5 sin herramientas, sin armas, ¿cómo nos protegemos? Es prácticamente imposible y eso es lo que consideró la jueza como una vulneración, porque incluso se le solicitó al SNAI que le envíen toda la documentación pertinente para que ella pueda analizar si es que realmente han hecho o no han hecho algo como ellos mencionaron en la audiencia. Sin embargo, no tuvieron ni la capacidad de ingresar el escrito y adjuntar la documentación. Ingresaron un escrito vacío sin ningún tipo de justificación y la respuesta es sencilla, es porque no la tienen. Lo que queremos es que esto no vuelva a pasar. En el día a día, señor Ordóñez o Rebeca, en el día a día de su trabajo, ¿ustedes tal vez reciben amenazas de los grupos? De estos grupos que ahora son calificados terroristas, de que les amenacen a ustedes, a sus familias, algún tipo de amenazas en su trabajo cotidiano. Obviamente que hay muchos casos que se perfilan en ese sentido. Sí, hay muchos de esos casos. Yo quería hacerles una
una situación para la reflexión nomás. Ahora, ¿cuánto personal interviene en un centro de privación de libertad para medio controlar? Mínimo son 1000 efectivos, 1000 efectivos para medio controlar un centro de privación de libertad. En el mismo centro trabaja una guardia de 16 personas, de 16 servidores penitenciarios. Entonces, eso es para reflexionar, ¿no? Y qué tan efectivas son las últimas intervenciones. Entonces, sí es para reflexionar. Yo he visto, según los reportes, mínimo 1000 efectivos entre Fuerzas Armadas y Policía para entrar a un centro de privación de libertad. Y yo, como hombre de seguridad, esperemos lleguen al 100% de efectividad. Según los reportes, no hay en las requisas mucho, ¿no? Entonces, sí es preocupante. En la cárcel que está, trabajando usted, ¿cuántas personas están en ese momento trabajando en ese turno? En el centro de... Bueno, yo pertenezco, en el sistema penitenciario tenemos 2 grupos especiales, que obviamente no contamos al momento ni con armas. Entonces yo pertenezco a quienes hacemos los traslados a nivel nacional. Pero eso digo, en los centros de privación de libertad es mínimo. Haga de cuenta que hay una relación entre 40 privados de libertad y un agente de seguridad penitenciaria. Y tenemos etapas de mediana máxima que debería ser diferente también la relación, pero aquí mínimo son 40 a 1, en otros casos son más, 60, 80, 100 a 1. Pabellones de 400 personas, un solo servidor penitenciario. Entonces eso es para reflexionar y la ciudadanía reflexione eso y reflexione otra situación. Los filtros de todo centro de privación de libertad, ¿quién maneja? No maneja el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Yo para entrar a cualquier centro de privación de libertad paso filtros de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional y de ahí entro. Sí, entonces es importante reflexionar en esos 2 aspectos. ¿Estos filtros son permanentes siempre o por El COIP mismo de las Fuerzas Armadas por estado de excepción. El COIP siempre manda mismo, les dice que Policía Nacional es el encargado del perímetro externo de todos los centros de privación de libertad y el Cuerpo de Seguridad de la custodia interna. Entonces, filtros y el perímetro manejan otras instituciones. Yo para entrar debo pasar por esas instituciones donde se debería tamizar, ¿no? Si yo soy un mal funcionario, que también estoy de acuerdo en que haya depuración, porque lamentablemente en la mayoría, creo que en todas las instituciones públicas, la corrupción está invadida, pero yo cuando voy a pasar, ¿dónde se debe tamizar todo? Esta ha sido la rueda de prensa de los abogados quienes han estado con los guías penitenciarios y han comentado la difícil situación que viven dentro de los centros de privación de la libertad y refirieron que una jueza ha determinado que ellos puedan tener las herramientas para trabajar. Han comentado que hay un agente penitenciario por cada 40 detenidos, incluso que hay pabellones de 400 detenidos, de 400 presos con un solo guía. Han comentado que han vivido difíciles momentos, no han podido conversar todavía con los guías que han sido retenidos, hablan de los riesgos y hablan de una omisión del Estado que ha sido determinada por una jueza del país y también dicen que no hay mayores detalles, pero han comentado, han denunciado que uno de los guías penitenciarios que se encuentra en la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, está con fracturas, está herido y no ha recibido la atención debida en este momento. Lo han denunciado y dicen, hacen un llamado a las autoridades para que puedan dar la mayor atención médica a este guía penitenciario que les comentamos. Así cerramos este informe desde Quito, desde donde han dado una rueda de prensa los abogados junto con los guías penitenciarios para explicar cómo se pide al Estado que dote con todo lo necesario a los guías para que puedan desarrollar su trabajo. Verónica Rivadeneira, Corap Informa. Seguimos contigo, Elvi. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias a Verónica por ese reporte y como escuchamos, los servidores penitenciarios aseguraron estar a la espera de conocer la cifra exacta de cuántos fueron los guías retenidos al interno de las cárceles. Recordarles también que tras la liberación de los guías se habló de un servidor fallecido y hace tan solo minutos se informó desde el SNAI de un atentado contra otro servidor penitenciario que también perdió su vida. Esta rueda de prensa que escuchamos hace pocos minutos se habló de la necesidad de una reparación integral, atención inmediata de salud y psicológica a los guías que habrían sido retenidos durante varios días, debido a que hay casos de compañeros que no han recibido una valoración hasta el momento.